Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Python financiero. Nos vamos a ir a buscar nuestro Google Colab. Para ello nos metemos en la página de Google Colab y vamos a decirle que queremos un nuevo cuaderno, un nuevo Jupyter Notebook, que es un cuaderno de estos donde podemos hacer celdas de Python y otras de anotaciones escritas a modo de apuntes con Markdown. Bueno, pues ya tenemos una hoja nueva y en esta ocasión lo que vamos a ver son las listas, o también se les llama arrays o vectores, que se utilizan en prácticamente todos los lenguajes de programación. Entonces nos venimos aquí, vamos a pedir una nueva celda de texto, metemos una almohadilla para indicar que vamos a poner un título del nivel 1 y vamos a poner listas. Y aquí debajo vamos a decir que esto también se le llama arrays, que son también llamados arreglos. Muy bien. También hay que indicar que una lista es un conjunto iterable de datos ordenados que van entre corchetes. Esto es así. Muy bien, pues ya hemos tomado ahí nuestros apuntes y ahora vamos a poner una celda de código, ¿vale? Bueno, pues aquí en la celda de código vamos a decir que si tú pones simplemente los corchetes, y aquí vamos a hacer un comentario del programador, que eso se hace poniendo una almohadilla, esto es una lista vacía. Vale, esto si queremos lo podemos ejecutar y vemos que ahí tarda un poquito porque está ahí por primera vez conectando con el servidor de Google, nos da ahí un espacio en disco y una RAM y nos responde directamente con los corchetes. Voy a cambiar esto arriba porque el título lo suyo es que vaya arriba, con lo cual le doy aquí a la derecha a esta flechita que tenemos aquí y ya estamos comenzando nuestros apuntes. Vamos ahora a introducir una nueva celda de código. Nos venimos aquí, donde ponemos el cursor aquí en mitad de la pantalla, en esta zona, y aquí nos va a permitir elegir o código o texto. Vamos a elegir código y se abre una nueva celda. Y aquí vamos a poner una lista, pero ya no es vacía, sino que esta tiene una serie de números. Vamos a poner aquí, por ejemplo, 10, 15, 12. Vale, pues esto es, vamos a poner aquí un comentario del programador, esto es una lista de números enteros, ¿vale? Los famosos int. Muy bien, si la ejecutamos, pues simplemente nos va a responder imprimiendo esa lista, y este es el típico array o arreglo que podemos ver en la mayoría de los lenguajes de programación. También puedes hacer una lista, en lugar de con números, con string, esto es, con datos de texto. Y para ello, pues vamos a poner aquí nuestros corchetes y si es texto tiene que ir entre comillas. Da igual que sean dobles o simples. En esta ocasión voy a usar las comillas simples que podemos pulsar a la derecha del número 0 en el teclado y ahí podemos poner primavera. Luego aquí salimos poniendo una coma, otra vez la comilla simple, verano, salimos ahí, comilla simple, otoño, comilla simple e invierno. Vale, esto si lo imprimimos, pues efectivamente nos queda aquí la lista. Esa lista, si queremos, se la podemos asociar a una variable y esa variable la vamos a llamar estaciones y lo igualamos. Si queremos ver el resultado, podemos poner aquí que nos imprima estaciones y veremos nuestra lista y efectivamente nos retorna la lista. Bueno, pues ya hemos visto
cómo trabajar con una lista, que es una sucesión de elementos metidos entre corchetes y separados por comas. Muy bien, pues vamos a ver qué es eso del index de una lista. Entonces metemos aquí una celda de texto, nivel 2, 2 almohadillas, y vamos a poner índices de una lista. Y vamos a poner aquí lo más importante, que es que el index comienza por 0. Muy bien. Y vamos a ver un ejemplillo. Vamos a poner print estaciones. Y si nos referimos al primer elemento, hay que meterlo ahí entre corchetes y poner que eso es el elemento 0. Si yo imprimo, lo que va a hacer es poner primavera. Observemos que lo que se está produciendo dentro de la lista es que el primer elemento, que es primavera, es el elemento 0. Vamos a ponerlo aquí. Este sería el 0. El siguiente elemento, que es verano, sería el elemento 1. El siguiente elemento, que sería el otoño, sería el elemento 2. Y el siguiente, que sería el invierno, sería el elemento 3. Hay 4 elementos que van del 0 al 3 y por lo tanto las listas tenemos que recordar que comienzan por 0. Es algo parecido a los botones en el ascensor, donde es habitual que la planta baja sea nivel 0. Bueno, pues recordemos, las listas empiezan por 0. Con lo cual, si ponemos que queremos estaciones 0, nos dará el primero, que es la primavera. Si esto lo copias, control C, y lo pegas en varias, pues verás que si pides el elemento 1, 2 y 3, te va a listar todas las estaciones. Y ahí las vemos. También hay que tener en cuenta que si pides el -1, empieza por atrás, con lo cual te va a dar el último. Y si estás pidiendo estaciones -1, te vuelve a dar invierno. Muy bien, ahora vamos a ver en otra celda de texto con título de nivel 2, vamos a poner aquí longitud de una lista. Vale, pues aquí vamos a meter una de código y ponemos una lista, por ejemplo, de colores. Y nos vamos a poner aquí una serie de colores que van a ir entre comillas simples, separados por coma, y vamos a meter, por ejemplo, 6 colores. 2, 3, 4, 5 y 6. Vale. Metamos, por ejemplo, colores como el rojo, el azul, amarillo, verde, naranja y rosa. Muy bien, si queremos imprimir, podemos ver nuestra variable colores, que es un array, es una lista. Y ahora podemos trabajar con ella pidiéndole que nos dé la longitud. Y así, si le decimos que nos diga la longitud, tenemos que poner la función len, que es muy típica en muchos lenguajes de programación, que te dice cuántos elementos tiene la lista. Y te dice que hay 6. Y efectivamente, si los contamos, vemos que hay 6. Vamos a ver ahora otra función que te dice de qué tipo es un dato. Es type. De tal forma que si tú aquí le pides, vamos a poner un título, tipo de dato. Bueno, pues si le pides que te diga el tipo de colores, te va a decir que es de tipo lista. Vale, te dice ahí list.
Si esto lo hubiéramos puesto con un print, que básicamente es lo mismo, pues te dice que es una clase de tipo list. Muy bien. Vamos a hacer ahora otro de nivel 2, otro título, que vamos a indicar aquí que las cadenas admiten slicing. Vale. El famoso slicing lo que te hace es que te permite partir en elementos más pequeños la cadena. También se puede hacer slicing con un string. Entonces vamos a poner aquí una celda de código y vamos a ver, por ejemplo, un slicing partiendo la variable colores. Colores es una variable que representa una cadena y si yo le pido que me dé del elemento 2 al 5, se pondría así, con 2 puntos en medio. De tal forma que ese 2 lo que marca es el inicio y ese 5 marca el final de lo que estoy pidiendo. Si ejecuto esto, pues veo que me dice amarillo, verde y naranja. Veamos lo que está sucediendo. Si lo marcamos por aquí y le hemos pedido el 2, recordemos que el rojo es el 0, el azul es el 1 y el amarillo es el 2. Luego ha empezado bien, ha empezado en el amarillo, que es el 2. Luego le hemos pedido hasta el 5. Entonces recordemos que este sería el 3, verde, naranja sería el 4 y el 5 sería rosa. Y vemos una cosa curiosa, y es que nos da hasta el naranja. Únicamente nos da estos 3. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el 5, el último elemento, no se incluye. ¿Vale? Es desde el 2 hasta el 5, pero el 5 no se incluye. Y así hemos obtenido esto que es una sublista mediante slicing. Esto es, dividiendo o partiendo la lista sobre la que estamos trabajando. Vamos a hacer otro caso, que sería poner colores, y aquí le vamos a pedir 2.3. Eso quiere decir que vamos a ir desde el inicio, puesto que no estamos poniendo aquí antes de los 2 puntos ningún numerito, hasta 3. Pero ya sabemos que el 3 no se incluye. Con lo cual, ¿qué es lo que nos tiene que dar? Pues nos tiene que dar desde el inicio hasta 3. Esto sería 0, 1, 2 y 3, pero el 3 no se incluye, con lo cual nos tendría que dar hasta amarillo. Vamos a ver si el resultado es el que estamos diciendo, rojo, azul, amarillo. Ejecutamos y efectivamente es rojo, azul, amarillo. Vamos a hacer otro caso de slicing y le vamos a pedir los colores, en este caso, desde el 3 hasta el final. ¿Por qué sé que es hasta el final? Porque no le estoy indicando aquí un número final, con lo cual es desde el 3, que es el origen, hasta el final de la lista. Y en este caso, vemos que los resultados son desde el verde hasta el rosa. Esto es, nos está dando como resultado estos 3 últimos. ¿Por qué comienza en verde? Porque le he dicho que comienza en 3. Luego sería el rojo sería el 0, el azul sería el 1, el amarillo sería el 2 y el verde sería el 3. Luego lo está haciendo bien y me imprime hasta el final. Muy bien, pues ya hemos visto lo que es el slicing. Nos faltaría ver un caso más y es cuando le pido directamente toda la lista. Metemos aquí colores y le indico simplemente 2 puntos. Por lo tanto, no le estoy marcando ni siquiera el inicio ni el final. No estoy marcando ningún numerito. Y por lo tanto, lo que hace es que me da toda la lista. Imprimo y efectivamente sale toda la lista completa desde el rojo hasta el rosa. Esto
A priori podríamos pensar que no es muy útil, puesto que ya tengo la propia lista colores, pero esto veremos que se utiliza para hacer copias de listas. Muy bien, bueno, pues ya hemos visto el slicing. Vamos a ver ahora otro tema. Para ello me abro aquí otro título de nivel 2, que es el de cómo crear una matriz. Esa matriz vamos a entenderla como un array que es de 2 dimensiones, 2D, vamos a poner. Y lo vamos a indicar aquí, matriz de 2 dimensiones. Muy bien, bueno, pues metemos aquí una de código y vamos a crear una matriz que la vamos a llamar M. Y esa matriz tiene 3 filas y 4 columnas. Para ello lo que vamos a hacer es primero indicar una lista, esto es con corchetes. ¿Y qué es una matriz? Pues es una lista de listas. Con lo cual, dentro de esta lista, yo tendré una lista que será la primera fila, otra lista que será la segunda fila, separadas por comas, y otra lista que será la tercera fila. Hemos dicho que va a haber 3 filas. Y dentro de cada fila, que a su vez es una lista, es un array, voy a indicar los elementos de esa fila. Y voy a poner que los elementos son, por ejemplo, 11, 12, 13 y 14. La siguiente, voy a poner que los elementos son 21, 22, 23 y 24. Y en la última, los elementos que vamos a poner son el 31, 32, 33 y 34. Muy bien, vamos a poner ahí bien los espacios para que esté ahí correcto. Ahora lo que vamos a hacer es pedir que nos imprima M, que es la lista de listas. Y efectivamente te imprime aquí esa matriz. Podríamos haber puesto esto, para que no sea así tan largo y se vea un poco mejor, poniendo aquí un retorno de carro después de esta coma. Y así, visualmente, podemos escribirlo, quizá es mejor, y al imprimir, pues me queda exactamente lo mismo. Por lo tanto, ya sé hacer matrices 2D. Vamos a indicar con un comentario que esta es una matriz de 3 filas y 4 columnas. Es lo que se conoce como una matriz 3×4. Podemos poner aquí cómo imprimir ese M de una forma más ligera poniendo print M, pero poniendo un asterisco delante. Eso lo que hace es que el asterisco desempaqueta ese array y nos lo muestra sin los corchetes exteriores y sin las comas que separan. Aquí debería ir una coma y aquí otra, pues esas también desaparecen, al igual que los corchetes exteriores. Es otra forma de poderlo imprimir. Si lo queremos ver un poco en forma de matriz, pues se puede hacer lo siguiente, que es, podemos imprimir M, que es una lista de listas, pidiéndole que me dé el primer elemento. El primer elemento es el elemento 0. Eso sería pedirle que me dé la primera fila. Luego, si a esto debajo le pones la siguiente y la siguiente, esto es la 1 y la 2, a la hora de imprimir ya empieza a tener una forma más parecida a las matrices que estamos acostumbrados. Y si le pones ya un asterisco delante de la M en cada una de las filas, que lo que hace es que te quita los corchetes y las comas, pues ya visualmente nos queda como una matriz, que es a lo que estamos acostumbrados a ver esto en forma matricial. Muy bien. Bueno, pues ya hemos visto lo que es un array de 2 dimensiones. Y ahora vamos a ver el siguiente punto. Abrimos aquí otro título de nivel 2, que lo vamos a titular unir 2 listas.
Bueno, pues vamos aquí con el código. Nos vamos a inventar una lista que se va a llamar 1, que es una lista que tiene una serie de números. Por ejemplo, tiene un 11, tiene un 12 y tiene un 13. Y vamos a crear otra lista que se llama 2, que tiene otra serie de valores enteros, que son, por ejemplo, 21, 22 y 23. Y ahora vamos a crear una que se llama todo, que es la unión de estas dos, que sería 1 más 2. Esto es, para unir dos listas, simplemente hay que poner el signo más, y eso lo que hace es que nos dará una lista con la unión de ambas. Si imprimo todo, pues vemos aquí una lista que tiene 6 elementos, todos seguidos, que son los elementos de la lista 1 y a continuación los de la lista 2. En el siguiente punto vamos a abrir aquí una celda con un título que se denomina borrar un elemento de una lista. Vale. Bueno, pues aquí lo que vamos a usar es una función. Y esa función es del, de delete. Le ponemos todo y le ponemos el elemento que queremos borrar. Si ponemos, por ejemplo, el elemento 0, lo que haría sería borrar el primer elemento, que por el index es el index 0. Si le ponemos el index 1, borraría el 12. Si le ponemos el index 2, borraría el 13 y así sucesivamente. Lo que voy a hacer ahora es borrar el último elemento. Y el último elemento, o bien puedo ver qué index es, o directamente pongo index -1. Y eso lo que hace es borrar el último elemento de esa lista. Vamos a imprimirlo y vamos a ver el resultado. Y efectivamente vemos que el número 23, que era el último, ha desaparecido. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es crear otro título de nivel 2 y a este le vamos a llamar anexar un elemento a una lista. Vale, pues aquí vamos a decir que lo que vamos a hacer es añadir un elemento en la última posición. Vale. Y esto se hace con una función que se llama append. Si tú pones todo.append, lo que haces es añadir el elemento que digas. Vamos a poner un 100. Y aquí vamos a imprimirlo. Si ejecutas esto, verás que la lista ahora no termina en 22, sino que termina en el último 100, que es el que has añadido. Se usa bastante append. Vamos a ver ahora cómo comprobar si un elemento está en la lista. Vamos a poner aquí un título de nivel 2. Comprobar si un elemento está en la lista. Vale, pues eso se hace con in. Si yo pongo print y le digo 100 in todo, esto es, el elemento 100 está en la lista, pues esto nos tiene que contestar con un true, que es que ha evaluado y ha visto que sí, que el 100 está en la lista. Aquí lo tenemos, el último, y te dice que sí, que es verdadero. ¿Vale? Si le preguntas, vamos a copiar esto. Si el que está en la lista es el 101, que sabemos que no está, pues te va a decir que es falso. Vale. Y luego hay una variante que podemos preguntar si el 100 o el que sea, ¿vale? Not in, no está. ¿Vale? Entonces le decimos, el 100 no está en la lista, y te dice falso. Vale. Bueno, pues esto es bastante útil a la hora de trabajar con listas para saber si un elemento se encuentra o no. Vamos a ver ahora otro caso, otra función
vamos a poner aquí un titulillo de nivel 2, que vamos a indicar que el índice de un elemento en la lista. Vale. Metemos aquí una de código y vamos a decir todo index 100. Y esto lo que te da es qué index ocupa ese elemento. Y te dice que 100 ocupa el index 5. Recordemos que la lista empieza por el index 0. Vale, vamos a poner ahí. Este de aquí sería el 0, pero que luego este de aquí, si vamos contando, 0, 1, 2, 3, 4, este sería el 5. Y ese es el index del elemento 100. Muy bien. Vamos a ver cómo remover o eliminar un elemento de una lista. ¿Vale? Entonces, ponemos aquí un titulillo. Vamos a poner aquí remover un elemento de una lista. Vale, metemos aquí una de código y primero imprimo todo. Luego pones la lista, que es todo, pones remove, pones el elemento 13, que es el que quieres eliminar, y luego miras a ver cómo ha quedado todo. Le das y ves que efectivamente el elemento 13, que estaba aquí, que estaba entre el 12 y el 21, ha desaparecido, porque ahora entre el 12 y el 21 ya no hay nada. Muy bien, pues ya hemos visto cómo eliminar un elemento. Luego hay otra función que se usa bastante, que sirve para eliminar el último elemento. Si tú le pones aquí, vamos a poner una de texto. Nivel 2, eliminar el último elemento. Vale. Y eso se hace con la función pop. ¿Vale? Si queremos que esto en Markdown quede ahí sombreado, ponemos 3 acentos a un lado y 3 a otro. Ese acento está a la derecha de la letra P en el teclado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí, en medio, ponemos pop. Y luego, si eso lo ves, pues te queda la instrucción que has puesto con un ligerísimo color gris sombreado. Luego aquí vamos a poner el ejemplo, que vamos a poner todo.pop. Esto es fácil de recordar, ¿vale? Porque lo que hace es eliminar el último. Vamos a poner aquí quién es la lista después de eliminar el elemento y vemos que efectivamente el elemento antes, el último, era 100 y ahora ese 100 ya no existe. Muy bien, esta se usa bastante también. Insertamos un elemento en una posición concreta. Bueno, pues vamos a abrir aquí. Insertamos un elemento en una posición. Vale, pues ponemos aquí una de código y vamos a ver que si tú pones todo insert, le tienes que indicar primero en qué posición. Voy a poner posición 0, que es el index inicial. Y pongo aquí un 99, que es el elemento que quiero insertar, y luego veo que ha pasado. Bueno, pues si ejecutas esto, verás que efectivamente se ha añadido el 99, lo ha metido aquí, en primera posición. Muy bien. Vamos a ver cómo inicializar una lista con ceros o con lo que quieras. Inicializar una lista con ceros. Vale, pues esto es bastante común a veces porque tú, igual que inicializas una variable, que muchas veces pues la inicializas con valor 0 o con el que quieras, pues también hay veces que interesa inicializar una lista. Con lo cual, a esa lista la voy a llamar ceros. Voy a poner aquí una lista con un 0.
esto de momento solo es una lista con un elemento, pero si tú esto lo multiplicas por 10, eso se repite y te da una lista con 10 ceros. ¿Vale? Si en lugar de ceros quieres poner otra cifra, pues la pones, ¿eh? Una lista de unos. Vale, pues simplemente lo que hay que ver es que al multiplicar por 10 se va a repetir 10 veces. Pero vamos a ver un tema importante de las listas, que es cómo copiar listas. ¿Por qué es importante? Porque aquí la intuición muchas veces falla y hay que tener cuidado. Entonces a esto lo vamos a llamar problema al copiar listas. Vale. Nos metemos aquí y nos vamos a inventar una lista. Vamos a poner los helados que le gustan a Luis. Lo pongo así, sin espacios. Y a Luis le gustan los helados, vamos a poner como es un string con comillas, de nata. También le gustan los de chocolate. Y también le gustan los helados de fresa. Vale. ¿Y qué helados le gustan a Sara? Pues exactamente los mismos sabores, con lo cual lo voy a igualar. Con lo cual lo que estoy haciendo es una copia. Helados Sara es una copia de helados Luis. Comprobémoslo a ver si es verdad. Le voy a pedir que imprima los helados Luis. Y le voy a pedir que imprima los helados Sara. Y si todo va bien, pues veremos que son dos listas exactamente iguales, con los mismos sabores en el mismo orden, porque el orden importa en las listas. Muy bien, entonces ahora, ¿cuál es el problema? Pues el problema consiste en que al modificar una de las listas, se modifica también la otra. Veámoslo. Vamos a ponerlo aquí, un comentario. Al modificar un elemento de una lista, también cambia en la otra, ya que en realidad se trata de la misma lista, pero con dos nombres o alias diferentes. Muy bien, pues veámoslo. Veamos que si Sara cambia de opinión y los helados Sara en su posición 0 ya no le gusta la nata, sino que le gusta los helados de otro sabor, por ejemplo de pasas. Vamos a ver ahora imprimiendo los de Luis y los de Sara. Si esto lo ejecutas, primero se imprimen los de Luis y luego los de Sara, y vemos que se ha producido en ambos un cambio. Esto es, ambos han pasado de ser nata a ser pasas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en realidad no se trataba de dos listas independientes, sino que era la misma lista. Y esto requiere explicar por qué es así. Cuando se crea una lista, lo que hace Python es reservar en memoria un espacio para poner esa lista. Entonces, en la memoria RAM del ordenador, supongamos que ahí tienes un espacio con la memoria RAM, tú tienes aquí los elementos, ¿vale? Entonces, el primer elemento que tienes aquí sería el de nata, luego el de chocolate y luego el de fresa. Vale. Cuando creas helados Luis, lo que hace esto es que mete aquí en memoria los elementos. Cuando le dices que quieres hacer una copia, poniéndolo así con el signo igual, para que helados Sara sea igual a helados Luis, lo que hace Python es pensar lo siguiente.
Bueno, pues esta lista, aquí son 3 elementos, podrían ser 3 millones de elementos. Y por lo tanto, para ahorrar espacio, lo que hace es que, ya que son la misma, utiliza el mismo espacio de memoria, la misma reserva en memoria. Por lo tanto, lo que hace es que utiliza esa memoria para helados Sara. Esto está muy bien porque en principio ahorra memoria. Pero tiene un inconveniente, y es que no es una copia real. En realidad, lo que tú tienes aquí en memoria es solo un registro. Esto es, esta zona es única, no está repetida, y por lo tanto lo que tú tienes son 2 alias que apuntan a esa zona de memoria. Uno de los alias es helados Luis y el otro alias es helados Sara. Son 2 nombres de variable, pero que en realidad están apuntando al mismo registro de memoria. Y esto en principio pues es fenomenal porque ahorra bastante memoria, pero hay un problema, es que al tratarse en realidad de solo un espacio de memoria, si cambias uno de los elementos, como hemos hecho aquí, que le hemos dicho que helados Sara en su posición 0 ha cambiado, lo que te hace es que te cambia los 2. Y eso es un grave inconveniente. ¿Cómo solucionar eso? Bueno, pues hay una forma que es pidiéndole que cuando haga la copia no la haga simplemente poniendo ahí un signo igual, sino que haga una copia copiando los elementos. Entonces vamos a poner aquí la solución a esto. Ponemos un texto y vamos a poner aquí un título de nivel 2 y vamos a poner haciendo una copia independiente de una lista. Vale. Bueno, pues vamos a suponer otro ejemplo. Imaginemos que tenemos una serie de números favoritos. Y los números favoritos de Luis, y aquí lo voy a hacer con números enteros, son el 3, el 7 y el 15. Y Sara dice, pues son los mismos que los míos. Los favoritos de Sara son los mismos, con lo cual lo que hago es hacer una copia, pero la copia va a ser ya copia de elementos. Y esto se hace poniendo los corchetes y 2 puntos. ¿Esto qué significa? Pues que lo que va a hacer es copiar todos los elementos de la lista. Aquí se indica antes de los 2 puntos del inicio y después de los 2 puntos el final. Si no se pone nada, si no dices quién es el inicio y el final, lo que hace es una copia de todos los elementos de la lista. Y esto sí es una copia elemento a elemento. Lo vamos a poner aquí con un comentario del programador que diga que hacemos una copia elemento a elemento. Y así veremos que si yo modifico y ahora resulta que los favoritos de Sara ya no son esos, sino que el primero, el de posición index 0, ya no es el 3, sino que ahora Sara nos dice que prefiere que su favorito sea el 2. Si yo ahora imprimo qué ha sucedido aquí, imprimo los favoritos de Luis por un lado e imprimo los favoritos de Sara, pues vamos a ver si son independientes. Veamos a ver cuál es el resultado. Entonces, primero ejecutamos esta celda para que en memoria queden los favoritos de Luis y de Sara, y luego ejecutamos esta, que es con el cambio que se ha producido. Y vemos que lo que nos da es independencia entre las dos.
Luis sigue teniendo como primer número favorito el 3, en cambio Sara ha cambiado, ahora es el 2, pero el cambio no ha afectado a la otra lista. Son dos listas independientes. Además, otra forma de poderlo ver es haberle pedido el identificador de la lista, que es un registro que te indica a qué dirección de memoria se está apuntando. Si tú aquí le pides que te imprima el ID, que es el identificador de favoritos Luis, y luego le pides que te imprima los favoritos Sara, veremos que son dos identificadores diferentes. Vemos aquí pues que hay números iguales, pero hay otros que, por ejemplo, vemos que son diferentes. Por el contrario, si tú, en el tema este que pusimos aquí de ejemplo de los helados, que habíamos hecho una copia, que era una copia que no era independiente, sino que en realidad son dos alias que apuntan a la misma dirección de memoria, tú le pides que te dé el identificador, pues lo que ves es que son el mismo en realidad. Veámoslo. Si tú le pides aquí print y le pides el ID, identificador de helados Luis, y luego pides lo mismo, pero para Sara, pues verás que los numeritos que obtienes son idénticos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si no haces una copia elemento a elemento, en realidad lo que tienes es dos alias, helados Sara y helados Luis, que apuntan a la misma dirección de memoria. Y eso ha sucedido porque lo has igualado. Por el contrario, la forma correcta de hacerlo es copiando elemento a elemento. Muy bien, pues esto es un tema importante a la hora de copiar listas. ¿Qué sucede si lo que queremos copiar es una matriz? Vale, entonces vamos a ver un caso y es copiando una matriz con deep copy. Deep copy es una función que ya existe en una librería que te permite hacer este tipo de copias. Entonces, creamos un nuevo objeto, matriz, usando deep copy. Vamos a copiarlo esto. De la librería copy. Vale, pues vamos a ver cómo se hace. Y aquí lo que hay que decir es que existen muchas librerías en Python que son muy útiles porque ya tienen funciones empaquetadas. A esa forma de empaquetar un montón de funciones útiles se la llama librería. En realidad la deberíamos haber traducido como biblioteca, porque en inglés es library, pero bueno, pues por abuso del lenguaje la seguimos llamando librería y es así como la llamamos actualmente. Entonces, lo que hacemos es pedir que de esa librería podamos utilizar la función que queremos, en ese caso deep copy. Y eso se hace diciendo from copy, que es la librería, import, y aquí pones la función. Vale, pues ya hemos invocado nuestra función en esa librería. Y ahora lo que hacemos es poner un ejemplo. Supongamos una matriz muy sencillita que la vamos a llamar X. Como es una matriz 2×2, pues es una lista de listas. Recordemos que dentro van las filas y aquí la primera fila tiene simplemente dos elementos, que es el 1 y el 2, y la segunda fila tiene el 3 y el 4. ¿Vale? Es una matriz 2×2. Y ahora voy a crear una copia que la voy a llamar I, que la voy a hacer con deep copy. Ponemos deep copy
indicamos de quién queremos copiar, que es de X, ¿vale? Y eso se supone que nos está haciendo una copia elemento a elemento, evitando los problemas que hemos visto antes de que tuvieran el mismo destino en memoria. Y ahora imprimimos. Vamos a imprimir quién es X y quién es Y. Y veremos que coinciden, porque hemos hecho una copia. Ahora voy a alterar uno de los elementos. Para ello voy a hacer una comprobación. Y voy a cambiar algo para ver que son independientes. ¿Qué es lo que voy a cambiar? Pues en X voy a cambiar el primer elemento, que es el 0, 0. Es una matriz, hay que indicar así. Tengo que indicar qué elemento de qué fila y qué columna. El elemento 0, 0, que es el primero. Y voy a poner que en lugar de ser un 1, va a ser un 88. Y voy a hacer otro cambio. A la matriz Y, además, le voy a meter un append, que era para anexar al final una nueva fila. Y esa nueva fila va a estar formada por los numeritos, por ejemplo, 9 y 9. Si hago esto y luego quiero imprimir, pues quiero ver qué ha cambiado. Control C, Control V para imprimir todo. Bueno, pues vamos a ejecutar esto, a ver qué nos da. Y vemos que efectivamente en la matriz X ha cambiado el primer elemento, ya no es el 1, es el 88, y aquí sigue siendo el 1. Y además en la matriz Y he añadido una nueva fila. Con lo cual vemos que son realmente independientes. Vamos a ver ahora el tema de cómo ordenar una lista. Entonces metemos aquí el tema de sort. Y otra función que es sorted. Vale, vamos a ver cómo actúan y qué diferencia hay. Pongamos ejemplos. Supongamos una lista que la vamos a llamar simplemente L minúscula. Y esa lista tiene una serie de números que no están ordenados. Por ejemplo, 5, 2, 6, 1, 9, 0 y menos 3. ¿Vale? Y quiero imprimir. Y lo que voy a imprimir es la lista inicial. La lista inicial, pongo aquí la coma y vamos a decir que se llama L. Y eso lo que voy a hacer es imprimir la lista L. Luego voy a hacer un L.sort. Como es una función, pues ponemos aquí paréntesis, paréntesis. Y lo que hay que indicar, si queremos, con un comentario del programador, es que L.sort realmente ordena la lista pero se ha de poner antes del print, no dentro del print. Esto es ahora, toca imprimir esto. Si tú imprimes la lista L, pues verás el resultado. Si queremos a esta lista, la vamos a poner un titulillo aquí y podemos decir que esta es la lista final o lista ordenada. Vale, si ejecuto esto, pues me debe imprimir primero la lista inicial, que es desordenada, y luego la lista ordenada de menor a mayor. Y vemos que lo ha hecho bien. Vale. Y aquí la característica es esa. L ha quedado ordenada, porque luego veremos que con sorted no queda ordenada, aunque sí al imprimir se muestra ordenada, pero con sort sí queda ordenada. Pero no puedo meter el sort aquí dentro del print, sino que primero le hago un L.sort y luego ya lo imprimo.
Veamos la otra, que es sorted. Vamos a tomar la misma lista, L, ¿vale? Y ahora hacemos aquí los cambios pertinentes, lo copio todo. Y los cambios lo que te dicen es que ahora puedo imprimir esto. Esto lo quito. Esto de aquí también. Y aquí la lista ordenada la puedo poner dentro y puedo poner sorted. Vale, ahí. Eso lo que hace es que te imprime. Vamos a poner aquí un comentario. Realmente no ordena la lista, pero sí la imprime ordenada. Vale, esa es la gran diferencia. Comprobémoslo. Vamos a poner aquí print lista final para ver si ha quedado ordenada o no. Yo voy a imprimir L, a ver qué ha pasado. Si ejecutas esto, pues ves la lista inicial que está desordenada, luego la imprimo ordenada, se muestra perfectamente ordenada gracias a esta función, a sorted, que está dentro del print, pero luego si imprimo la lista L ella solita, independiente, vemos que sigue siendo la misma lista inicial, no ha cambiado. Muy bien, pues con esto hemos visto lo más importante en el manejo de listas en Python. Y es un tema pues realmente que se usa bastante porque trabajar con listas en Python es muy habitual. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo.